en este momento. Muchas gracias, mi querido hermano. Es un gran placer volver a estar con ustedes esta noche, después de un día de tantos atareos, de tantas cosas. Pero el Señor nos permite sacar tiempo siempre para compartir su palabra. Para mí, un gran honor que el Señor me da de poder compartir, repito, con ustedes, ese público a través de las redes que se adiciona cada día. Y yo quisiera aprovechar un poquito la ocasión para poder decirles a todos que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Yo me voy a permitir, con la anuencia de ustedes, porque me dieron esa libertad, que el jueves y el viernes yo voy a hablar de temas de actualidad. Es decir, voy a tratar de que ustedes puedan entender cómo los acontecimientos del tiempo del fin se están cumpliendo. Entre jueves y viernes vamos a hablar de muchas cosas, muchos acontecimientos que estamos viendo en el mundo de hoy y que a veces nosotros no le hacemos mucho caso. El día de hoy, el día de mañana, por ejemplo, hoy yo voy a hablar de 7 sellos. Mañana estaré pensando si hablar de las 7 trompetas o las 7 postreras plagas, para entonces cerrar, porque no vamos a tener el tiempo de poder seguir con la serie de 4 que yo le decía al principio, pero sí podrá ser posible el que toquemos un aspecto más de uno de las 7 series. Por lo tanto, jueves y viernes van a ser 2 días que vamos a hablar de la pandemia, que vamos a hablar del nuevo orden mundial, que vamos a hablar de las cosas que están aconteciendo y que se están entretejiendo para hacer un imperio mundial, no solamente político, económico, sino también religioso. Entonces, vamos a tocar esos aspectos, si Dios lo permite, entre jueves y viernes. Por el momento, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración para abrir la palabra de Dios. Amado Señor, una vez más te agradecemos la oportunidad maravillosa que nos das de poder en este día sacar un tiempo para dedicártelo de manera especial a ti. Yo te pido bendición por estos hermanos, especialmente los amigos de Betania, por siempre, pero a todos aquellos que se han adicionado a este grupo para estar en esta semana compartiendo, quizás aprendiendo un poquito más de las cosas que tú tienes reservadas y guardadas para este tiempo del fin. Por lo tanto, Señor, al abrir nuestras Biblias, te queremos rogar que continúes con nosotros y que nos dé suficiente capacidad para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Todo cuanto he de decir no tiene en lo más mínimo el interés de que ustedes ahora salgan desesperados poniendo una fecha cercana o muy lejana a la venida del Señor. Hay algunos que tienen fecha puesta otra vez. Y en el año 2000, recuerdo, y muchos de ustedes tal vez deben recordar, o algunos de ustedes recordar, el hecho de que en el año 2000 hubo una cuestión que se esperaba, no inesperada, que se esperaba. Se llamó el G2K, que tenía que ver con que las computadoras no iban a responder y había que cuidarse porque los aviones había un problema. Y bueno, de manera técnica, más bien de manera digital, se podía presentar un gran problema y la gente estaba atemorizada. Pero otros habían fechado el año 2000 como el gran acontecimiento de la venida del Señor. Y algunos salieron de lugares a irse a otros lugares porque entendían que ya ese era el año. Eso produjo 2 tipos de cosas, de males tal vez. El primer mal es que muchos de los que comenzaban a predicar, sobre todo en las grandes ciudades, en Estados Unidos, yo conozco casos en que le decían, hay que salir, hay que volver, hay que irse.
Sin embargo, ellos se quedaron y hay que tener cuidado. Lo otro es que muchos pensaron que era así e hicieron muchísimas cosas tratando de que el año 2000 el Señor los encontrara listos, pero hay un problema. Cuando nosotros nos preparamos para acontecimientos, podemos quedar chasqueados. Y eso fue lo que pasó con muchos. Quedaron chasqueados. Se fueron de la iglesia algunos y nunca más volvieron. Otros, yo conozco algunos que estuvieron acá y vinieron y después quisieron irse y no podían irse porque habían roto su pasaporte, porque habían perdido su visado. Conozco un caso que hasta desafiaron en el aeropuerto diciendo, total, esto no sirve para nada, esto se acabó. Y con cuántas luchas intentaron regresar. ¿Qué yo les quiero pedir? Que seamos ecuánime, reflexivo, que seamos primeramente cristianos. No nos preparemos para acontecimientos. Es decir, no nos preparemos para el gran acontecimiento solo por el hecho. Preparémonos diariamente siendo cristianos. Preparemos nuestra vida espiritual. Todo lo que podamos entender, todo lo que podamos escuchar, todo lo que podamos ver, hagámoslo para nuestra preparación espiritual. Y así, no importa, el Señor viene hoy o viene mañana o viene dentro de 20 años, de 5 años, de 10, estaremos preparados. Así que hay que tener cuidado. Preparémonos espiritualmente. Estemos listos, no para el acontecimiento, es decir, no para un acontecimiento, sino para el gran acontecimiento que puede suceder en cualquier momento. Voy a abrir mi Biblia y lo que vamos a usar hoy en ella va a ser en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 6. Cuando leemos en el capítulo 6, el texto número 1 comienza diciendo, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Así que les decía que vamos a hablar de los 7 sellos, y este es el primero de ellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. Importante, noten ustedes. El Cordero en la Biblia representa a Cristo, pero aquí me dice que el Cordero abrió uno de los sellos. Sellos, una cosa que está cerrada, que está hermética y que hay que quitar para quitarle el sello y para ver qué hay detrás o dentro de lo que eso está sellado. Así es que abrió uno de los sellos y vio a uno de los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes son los que van a hacer la introducción a cada uno de los primeros 4 sellos. Pero estamos perdidos con los 4 seres vivientes. Si no los recordamos bien, vayamos al capítulo 4 primero, capítulo 4 del mismo libro de Apocalipsis, y veamos lo que dice allí en el capítulo 4, el verso 7, sobre los 4 seres vivientes. Notemos, dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes, dice el verso 8, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 4 seres vivientes. Unas características descritas de ellos en el versículo número 8 que tal vez a los más chicos tenga tal vez que asustarlo. Porque cuando me dice que los 4 seres vivientes, dice aquí que tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, bueno, cualquiera aterroriza.
Recordemos que cuando estamos hablando de alas, mientras más alas, más rapidez. Y a eso se refiere las profecías cuando habla de alas, rapidez. Pero además dice que tenía por dentro y por fuera tenía ojos. ¿Qué significa? Sabiduría, conocimiento. Así que no está hablando de cosas extrañas. No, les dije anoche, de hecho, que el libro de Apocalipsis no es totalmente simbólico ni es totalmente literal. Hay partes que son simbólicas, hay partes que son literales. Y entonces usted tiene la capacidad de discernir cuáles son las partes que tienen que ver, el Señor nos da el conocimiento de ver mientras la leemos, cuáles son las partes que son simbólicas y cuáles son las partes que son literales. También los teólogos, algunos escritores y el espíritu de profecía nos hace muy bien entender qué es lo que quiere decir en la parte simbólica y también en la parte que es literal. Así que los 4 seres vivientes son, primero, acabamos de leer que es un león, segundo, un hombre, segundo, perdón, un carnero, dice aquí un becerro, el tercero un hombre y el cuarto es un águila. 4 seres vivientes, una representación simbólica. Ahora, notemos entonces, volviendo al capítulo 6, que dice: vi al Cordero abrir uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Notemos las características. El caballo era blanco. ¿Qué representa el color blanco y el caballo blanco en este caso particular? Esto representa la victoria y la conquista del evangelio puro en el tiempo fundamentado en Jesucristo. Esto es lo que significa pureza. El color blanco siempre es eso. En este caso, tiene una analogía, una representación con 2 iglesias que vimos ayer. Son la primera y la segunda, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna. Eso va a significar entonces que estas 2 iglesias del 31 al año 100 nos estaría hablando acerca de esa iglesia apostólica, naciente, esa iglesia creciente, esa iglesia pura, que tuvo algunos trastornos, algunas persecuciones apostólicas, algunos de los seguidores, pero que no fue tan cruel como la que representa a Esmirna, la segunda parte, que va desde el 100 hasta el año 313. Ustedes saben, terribles persecuciones, sobre todo esos últimos 10 años, la última década del año 303 al 313, que fue los 10 años de Diocleciano, cuando dice la Biblia que por 10 días seréis perseguidos, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes saben, y lo voy a mencionar más adelante, fundamentándonos en número 1434 y también en allí más adelante en Ezequiel 4:6 nos habla de que un día es equivalente a un año. Así que cuando me está hablando de 10 días serán perseguidos por 10 años, entonces, por 10 días, entonces esta es una persecución de 10 años. Ocurrió, repito, del 303 al 313. Pero volvamos a la blancura. Esta es la victoria de Cristo. ¿Por qué un jinete con un arco, pero no se mencionan flechas? Porque no hubo necesidad para que se conociera de usar flecha, de derramar sangre, de haber persecución. No hubo esa necesidad. Por eso, el jinete que leímos en el capítulo 6, en el verso 2, dice: he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. No habla de flecha, precisamente para representar eso. Ahora, refrescarles sus memorias. El Apocalipsis presenta varias veces o habla
del color blanco. Y el color blanco siempre lo trata como un símbolo de Cristo o con una representación o algo relacionada con Cristo. Sobre todo, tiene que ver con lo que se refiere a victoria espiritual, la blancura. Por eso, el Cristo glorificado, cuando lo vemos, tenía una cabellera blanca. Por eso, vamos a ver que la ropa de los mártires era blanca. Por eso vamos a buscar en Apocalipsis y a entender que la promesa es de darle al que venciere una piedrecita blanca con un nombre escrito. Note, blanca. Los fieles recibirán una ropa blanca. Los 24 ancianos, recuerden ustedes, también estaban vestidos de blanco. A los mártires se les dará esas ropas después de haber dado su vida, recibirán esas ropas blancas. A los de la gran multitud, después que hablemos de los 144,000, usted verá que estarán vestidos de blanco. El Señor regresa, dice la palabra del Señor, montado en un caballo blanco, acompañado de un ejército celestial que es victorioso y que cabalgan en caballos blancos. Y en el juicio final, recuerden ustedes, en el trono de Dios, ese trono también será blanco. Así que el blanco nos habla a nosotros de la pureza, de la hermosura, de lo que pasó allí, sobre todo cuando este jinete comenzó, que era Jesucristo, comenzó a predicar. Ese en lo que respecta al primero de los que estamos viendo, de los sellos. Cuando hablamos ahora del segundo sello, en el mismo capítulo 6, ahora vamos a tocar lo que dice aquí, 6, el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Segundo ser viviente. ¿Quién era el segundo ser viviente? Recuerde que el segundo ser viviente tenía una representación de un becerro. Cuando leímos en Apocalipsis el capítulo 4, el verso 7, una representación de un becerro. Pero en términos de iglesia, ¿quién representaba? Representaba a la tercera iglesia, representaba a la iglesia de Pérgamo. Recuerden que lo estudiamos ayer. Pero este segundo ser viviente introduce ahora y dice a este segundo sello, y salió otro caballo ahora de color bermejo. El bermejo es lo mismo que el rojo. Caballo bermejo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Notamos ahora la diferencia. El primero no habla de espada, este sí habla ahora de espada. Porque ¿qué significa el caballo bermejo o el color rojo? Significa derramamiento de sangre. Por eso este segundo sello está representado por esta iglesia de Pérgamo. ¿Y qué pasó durante la historia del cristianismo? Sobre todo es bueno conocer los orígenes del cristianismo. La paz en ese momento cambia a la guerra. De pronto, aparecen aquí las persecuciones. Se considera la época de las persecuciones. Algunos acostumbran a llamar el tiempo de las matanzas. ¿Por qué? Porque cuando las profecías habla de esto, esto fue lo que ocurrió justamente. Ustedes recuerdan que primero la iglesia cristiana se unió al Estado y esto se inició en el año 313, 7 de marzo del año 313. No podemos olvidarlo. Recuerden que el gobierno de Constantino estaba tambaleándose y que en un momento él sale con una, valga la expresión, con una salida salomónica. Se convierte, se hace cristiano, entre comillas, para fortalecer su gobierno.
es el primer indicio peligrosísimo, el inicio de la relación que existe en el mundo o que quiere darse de nuevo entre un Estado manejado por la autoridad legal de gobierno, es decir, un gobierno establecido que juntamente con él, políticamente hablando, se introduce el otro elemento que es el elemento religioso. Eso es una bomba de tiempo. Político religioso. Es un gobierno de naturaleza política mezclada con la religión. Eso fue lo que pasó allí. ¿Y por qué digo que es una bomba de tiempo? Y hay estado, yo se lo podría señalar desde ya, me adelanto para señalárselo, el Estado Vaticano, que es una de las de los elementos que podremos mencionar en esta noche. Ustedes saben que el Papa no es solamente el jefe de la Iglesia Católica, sino que también es el jefe del Estado Vaticano. En tal sentido, él es el gobernante, el presidente, para que se entienda bien, el soberano, el rey de no solamente de la Iglesia Católica, sino también de esto, que es un Estado, que es un gobierno, que tiene leyes, que es un gobierno que tiene su propia economía, que es un gobierno que maneja su moneda, que tiene sus propios bancos, es un gobierno. Entonces, aquí hay un encuentro entre estas dos cosas político-religiosas que son tan dañinas. Y esto ocurrió porque en un momento determinado de la historia del cristianismo, habían en las grandes ciudades como Jerusalén, como Antioquía, como Constantinopla, como la Roma occidental, Alejandría y demás, habían poderes religiosos, pero eran además gobernantes, porque eran grandes ciudades. Pero esos poderes religiosos discutían quién tenía más poder. Y entonces era como cuando comenzó la época de la iglesia, ese cristianismo, la iglesia que existía, la iglesia romana, no la iglesia católica. Entiéndase bien esto. Hay una diferencia. No la iglesia católica, porque se nos ha querido vender la idea de que no, que fue la primera iglesia, la católica. No, no es verdad. La primera iglesia cristiana se le llamó a los seguidores del camino. Los seguidores del camino. Por eso el mismo Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se dan ustedes cuenta? Por eso les llamaba los seguidores del camino, porque Jesús decía que él era el camino. Y ahora nosotros nos damos cuenta que en la lucha por la supremacía aparecen ahora estas grandes ciudades, como repito, que estaban allí discutiendo, demandando poder. Y esto trajo como consecuencia una serie de cosas que lo que hizo fue unificar un imperio. Y entonces, ya justamente con la unificación del imperio político, viene entonces el imperio religioso. De hecho, yo quiero decirle lo siguiente. En cualquier sociedad del mundo, cualquiera, hay tres elementos, desde el comienzo, tres elementos que son fundamentales. El que conoce un poquito, no política partidista, el que conoce un poquito del mundo político, sabe que estos tres elementos son, primero, la autoridad, segundo, es el elemento religioso y tercero, el elemento económico. Las otras usted puede adicionárselas. Esos tres elementos son sumamente peligrosos porque cuando usted tiene poder, primero autoridad y después tiene la religión en sus manos y además de eso tiene la economía en su mano, usted puede hacer lo que usted quiera. Entonces, esto trajo consecuencias funestísimas cuando se unió, entre comillas allí, se unió el Estado realmente con la religión. Y le expliqué por qué fue esta unión. Ahora, vayamos al próximo, tercer sello, el caballo negro. Versículo número 5.
cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. ¿A quién representaba el tercer ser viviente? Recuerde que el primer ser viviente del capítulo 4, el verso 7, era primero un león, después era un becerro, ahora es un hombre. El tercer ser viviente le dice, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. Oigan, ¿escucharon bien? Este caballo negro es lo opuesto a ¿cuál de los caballos? Al primero, al blanco. Y obviamente no hay que ser muy inteligente para darnos cuenta que si el blanco significa pureza, si el blanco significa una condición especial de hacer lo bueno, de que todo va en orden, entonces lo negro es lo opuesto. Ustedes han leído y conocen muy bien, tanto como yo, cuando hablamos de nueva era acerca del yin y el yang. Si lo blanco es bueno, entonces lo negro es malo. Eso es lo que dicen esas religiones hinduistas, ¿no? O esas religiones orientales. Entonces, aquí estamos nosotros viendo ahora que este tercer caballo que aparece es un caballo negro. Negro es terror. Y entonces, este caballo negro representa una iglesia también. Representa la iglesia de Tiatira. Y ahora estaríamos hablando del 538, que ustedes deben recordar esa fecha del 538, porque marca en la historia un hito. Recuerden que el 538 es cuando comienza el papado a tener hegemonía, cuando comienza a tener poder. De hecho, el término papado es un término que los mismos que vamos a señalar ahora, los reformados los rechazaron, porque el papado viene de papá o padre. Y la Biblia dice que lo único que se le puede llamar padre es a Dios. Entonces, si ustedes están dándole hilaridad al asunto, se están dando cuenta cómo comienza en el 538 y cómo se habla ya del papado, de papa o de padre. Porque en ese tiempo, obviamente por la supuesta infalibilidad del sistema papal o quien los representa allá en el 538 o en el 2021, quien los representa, no importa, está hablando de esta infalibilidad. Y todo lo que está ocurriendo en este momento, adelanto para decirle que no nos equivocamos, pedimos perdón desde Juan Pablo II hasta aquí, pedimos perdón por las cosas que pasaron. Señores, hermanos queridos, apariencias, sigue siendo el mismo sistema. Y si usted hurga en el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, en el evento de los últimos tiempos, se da cuenta que un politólogo apellido Chevalier, francés, decía, para mantener el estado de cosas hay que cambiar algunas cosas. Ojalá lo entiendan. Es decir, usted no puede estar aquí porque se le va deshaciendo lo que usted hace en un momento determinado. Después que usted se pasa 8 años en una misma posición, probablemente dicen las estadísticas que usted deja de crecer y se produce una meseta y después comienza a descender al cabo de un par de años. Y entonces, si usted tiene un tiempo allí y no innova y no hace cosas nuevas, se va a acabar. Entonces, ¿qué usa este sistema? Este sistema lo que hace es tratar de introducir elementos nuevos, pero es el mismo sistema. Cuando estaban por elegirse papa, cuando se eligió a Juan Pablo, a Ratzinger, yo dije, era pastor en la iglesia central de esta ciudad de Santiago, yo dije, está por elegirse a una persona que si su nombre sale cuando se elija papa, cuando haya papa, entonces va a haber problema. ¿Por qué? Porque ese Ratzinger que fue papa y que renunció, abdicó del papado por muchas razones que no tenemos tiempo para hablar. Una de ellas podría ser, investígueselo, los milagros de Fátima, investígueselo, importantísimo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre?
Cuando lo eligieron, ¿saben ustedes qué representaba él? La Santa Inquisición. Y todavía su oficina, porque solamente se le había cambiado el nombre a la oficina que él dirigía. Y entonces se mantenía en el mismo edificio, en la misma oficina donde existía la Santa Inquisición. Ahora él también mantenía esa doctrina de la fe, esa oficina de la doctrina de la fe, para mantener la doctrina, para mantener lo que han sido siempre. El sistema, Ahora, el sistema. el sistema papal, obviamente. Ahora, estamos hablando de la iglesia, repito, de Tiatira, del 538, el comienzo del papado, ahora al 1517. ¿Y qué pasa en el 1517? Recuérdenlo, 1517 ya se levanta Lutero con la 95 tesis, que la clava en la iglesia de Wittenberg, la clava allí. Entonces ocurre que a partir de ahí hay una serie de manifestaciones religiosas extraordinarias, que se comienza la persecución tenaz y hasta se levantaron guerras. ¿Quién de ustedes en la historia universal no recuerda aquellas luchas religiosas llamadas las cruzadas? Las La guerra cruzadas. santa, ¿viste? Claro, claro. Entonces, todas esas cosas nos vienen a nosotros a decir que la cruzada, pensando que la lucha estaba el sistema pensando en ese momento que era una lucha física, no espiritual. La lucha era espiritual. No era coger el arma y comenzar a competir, no, era una lucha entendiendo, no puedo pasar por alto. En aquel tiempo la misa los que estudiaban teología, queridos, los que estudiaban teología no podían tener una Biblia. Estaba oculta y estudiaban teología. Pero si ustedes quieren verlo un poquito más adelante, todavía en los años 60 y principio creo que de los 70, los que fueron católicos, los que no nacieron como algunos de nosotros en la iglesia, se daban cuenta que los padres daban la misa en latín, En latín. y de espaldas al público, a los feligreses. Sin embargo, los feligreses salían por la mañana, el domingo por la mañana, sin entender nada, pero salían convencidos de que el Señor le había hablado, de que gloria a Dios, de que, ¿verdad?, todo lo que se hacía, y salían convencidos. Si eso sucedió en los años 60 y 70, ¿qué no ocurrió en aquella edad oscura de la cristiandad? Cuando no se podía, usted tenía una Biblia y era perseguido, y era torturado, y era muerto. Usted no podía leerla. Los valdenses y otros tantos tenían que ocultarse tras las montañas, dentro de cuevas, para poder profesar lo que profesaban. Entonces, terrible, una persecución terrible. Mientras la iglesia, el sistema de ese entonces, se fortalecía políticamente y acumulaba riqueza. ¿Sabe lo que pasaba con la parte espiritual? Se empobrecía. Era cada vez más pobre, cada vez más pobre. La época del hambre espiritual se registró allí. El caballo negro, tal como es como una hambruna espiritual. Y la época realmente del hambre espiritual, el papado del Vaticano gobernaba con poder político y religioso a todas las naciones, y se impusieron lo que ustedes hoy conocen como las tradiciones. Si ustedes buscan en lo que tiene que ver con los orígenes de la Iglesia Católica, las tradiciones tienen fuerza como si fuera la Biblia. Es más, yo tengo documentos por ahí guardados donde algunos de la Iglesia Católica decían: la Biblia no le da potestad, no le da autoridad a la Iglesia. Al revés, la Iglesia no le da autoridad a ningún sistema religioso más que
apostólico y romano para hacer las tradiciones que quieran. Por lo tanto, no es la Biblia la que pone las normas y las reglas de fe, es la iglesia. Así dicen ellos. Es decir, que para esto la tradición está por encima y lo que ellos legislen está por encima de la Biblia misma. No es la Biblia la que le da autoridad, esa es la frase. No es la Biblia la que le da la autoridad a la iglesia, sino la iglesia la que le da autoridad a la Biblia. Oigan ustedes, oigan qué blasfemia. Es la iglesia la que le da autoridad a la Biblia. Por eso acostumbran a elevar sus tradiciones por encima de las sagradas escrituras. Y ustedes saben. Ahora, veamos el cuarto caballo. Repito, caballo negro opuesto al caballo blanco. El segundo, el caballo bermejo. Recuerden, el cuarto caballo, ¿qué es? Vayamos al capítulo 6, ahora el verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí, la voz del cuarto ser viviente. Recuerden que el cuarto ser viviente que aparece era un águila. Un águila. Y este cuarto ser viviente decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades. Y el Hades. Muerte y después el cementerio, ¿verdad? El sepulcro. Les seguía. El Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Oh, yo creo que no hay que irse muy lejos. ¿Cuál de ustedes no ha escuchado el poema que desde niño siempre declamaba Nerón? Note que la última parte dice, y matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Oye, por eso es que yo aprecio más cada día la palabra de Dios. Es tan clara lo que nos dice a veces. Lo que necesitamos pedir entendimiento y poder pedir el Espíritu Santo para que nos enseñe. Y aquí, todos ustedes saben, el águila en la Biblia, sobre todo, hay muchísimos textos que aparecen en Job, que aparecen en Habacuc, que aparecen en Lamentaciones, que habla del águila. Y el águila es símbolo de persecución y muerte. Por su rapidez, una persecución tenaz. Y regularmente cuando el águila dirige hacia una presa, ustedes saben que es muy difícil que se le escape. Difícil que se le escape. Ahora, esto que estamos leyendo, está la iglesia siendo personificada ahora a una muerte criminal. Su jinete, el que lo monta, tiene por nombre muerte. ¿Qué querrá decir? Esta es la época de las matanzas, donde decenas de millones de personas perdieron la vida mediante estas diversas matanzas, guerras, violencias, sobre todo del poder religioso imperante. De todo, hubo de todo. Repito, época de matanzas. Las persecuciones eran muy tenaces. Por donde quiera. Este caballo amarillo es una representación peligrosa, incluso sus tentáculos, por eso las águilas, las alas, la fuerza, el dominio del aire, el dominio del mar, sus conquistas llegan lejos. Fue cuando ocurrieron el descubrimiento de América, entre otras cosas. Que fueron mandados a conquistar otras tierras y se iban las conquistas y los que llegaban sometían a su autoridad a todos los que estaban y se imponían sus tradiciones y tuvieron en algún momento, muchos de ellos ustedes saben, sobre todo con los indígenas, o se convertían o lo eliminaban. Era terrible lo que estaba pasando, terrible. Y la verdadera fuente de inspiración de
saben ustedes de uno de los más grandes tiranos de la historia, Adolf Hitler. ¿Sabe quién fue? La Iglesia Católica. La inspiración, cómo manejó, lo que manejaba su sistema, su gobierno, cómo lo manejó, inspirado en todo lo que era este sistema religioso. Aquí se fundamentó para hacerlo. Da a veces mucha lucha poder entender, porque queremos negar, a veces no queremos mejor pasar por alto las cosas que están reservadas para este tiempo del fin. De hecho, recuerde que hubo un librito que estaba cerrado en Daniel 12. Daniel, cierra las palabras, séllalos, que no son para ti, no son para este tiempo, tú no lo has entendido, son para el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Eso se le dijo a Daniel. Daniel se turbó, Daniel no entendió lo que se le estaba señalando con todas esas profecías. Sin embargo, Daniel obedeció. Cierra hasta el tiempo del fin. Y entonces fue en este tiempo, por el año 1500, cuando ya la gente, el librito ahora que se cerró allá, que estaba cerrado, dice allí en Apocalipsis el capítulo 10, que ahora él ve un librito abierto. Notemos la íntima relación entre el librito cerrado de Daniel y el libro abierto ahora de Apocalipsis, queriendo decir, ahora es el tiempo para que se cumplan esas profecías que estaban dichas desde allá, que comenzaron con Daniel. Recuerden ustedes toda aquella historia. Pasemos al quinto sello, el clamor de los mártires, así lo titula la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Yo no quiero pasar por alto entre las cosas que hablaba de las fieras. Ustedes saben que era fácil, no solamente mataban a latigazos o mataban con lanzas a los cristianos, sino que también los echaban a las fieras, los quemaban vivos. Recuerden el caso de Nerón cuando mandó a prender fuego a unos barrios y él se subió en la azotea de su palacio a contemplar la hermosura de eso que sucedía allí. Nerón, el emperador que asesinó hasta su propia madre, persiguiendo a los cristianos, ese que se hizo popular en una ocasión para alegrar el Coliseo romano. No se había prendido luces. Estaba por comenzar la fiesta, estaba por comenzar la acción. Sin embargo, lo que había hecho él era mandar en los postes de los alrededores, mandar a amarrar cristianos, y las antorchas que alumbraron esa noche, el espectáculo, fueron los cristianos que estaban en los postes cuando se le prendió fuego a todos ellos. Las llamas pudieron entonces encenderse para ver el gran espectáculo que había preparado esa noche. Así era lo que ocurría. Las fieras, los leones eran los leones hambrientos que los dejaban ahí precisamente para soltárselo a los cristianos. Pero esas personas se mantuvieron firmes. Y yo pienso, oye, es inentendible cómo nosotros, que no tenemos que pasar por esos tiempos tan angustiosos ya, no somos capaces de mantenernos firmes muchas veces en lo que hemos creído. Una vez me llegó una carta de una ex miembro de la iglesia para que la desfraternizáramos de la iglesia, porque ella había encontrado en otra parte la verdad, y que esta iglesia, la iglesia adventista, la había engañado. Y yo digo, solo hay una manera de entenderlo. Esa persona que hacen eso nunca conocieron la doctrina de la iglesia, nunca conocieron la fe adventista. Nunca tuvo raíz, pastor. Bueno, pasaron por la iglesia, no la conocieron.
porque el que la conoce a profundidad y sabe lo que es la doctrina de la iglesia, sabe que no hay otro lugar. Hay dos caminos. El que ha sido de la iglesia y conoció la doctrina, se va y no vuelve nunca. Y si algún día decide volver otra vez a la fe, a la iglesia, que vuelve a la iglesia adventista. Amén, gloria a Dios. O sea, Eso lo sabe. Entonces, en este quinto sello que estamos hablando aquí, dice, cuando abrió el quinto sello, vi ahora el altar, las almas. Bueno, ya tratamos el cuarto, sí, que habrían sido muertas por las causas de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál testimonio? Bueno, a la ley y al testimonio. ¿Se acuerdan ustedes? Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley, la palabra del Señor, el testimonio, el espíritu de profecía, y nosotros mismos somos testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? En nuestros negocios, ¿qué testimonio estamos dando? En nuestro trabajo, ¿qué testimonio estamos dando? En las cosas que hacemos, en la escuela, en la universidad, ¿qué testimonio estamos dando? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Oigan la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en lo que moran en la tierra? ¿Qué significa esta expresión? Una pregunta, ¿pero de qué? De desesperación. Señor, ¿hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? Señor, ¿hasta cuándo vamos a sufrir enfermedades? Señor, ¿hasta cuándo vamos a ser perseguidos? Porque no somos perseguidos literalmente, pero ¿acaso no es una persecución cuando no le dan un trabajo porque usted guarda el sábado? No es una persecución cuando usted aplica y lo califican bien, pero después de haberlo calificado excelente, le dice, pero no trabaja el sábado, no podemos dárselo. O lo echan de su trabajo porque no trabaja en sábado. Es un tipo de persecución. ¿Cómo se siente cuando usted tiene que abandonar una materia en la universidad de término ya, pero tiene 2 o 3 materias que le quedan, que se dan solamente los sábados? Y que le dicen tiene que ser así de manera obligatoria, no hay otra forma, o no se puede graduar porque tiene que ser en sábado la graduación, y si no, ¿cómo se siente? ¿Acaso no se siente perseguido? Es una forma de hacerlo. Y ahora, ¿hasta cuándo va a suceder eso? ¿Hasta cuándo, Señor? Y se le dieron, oiga como dice, vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Te está diciendo, falta un poquito, no desespere. Y para ellos también, porque dice aquí que falta un poco hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Mucha gente, queridos hermanos, va a conocer la muerte. Algunos de los que estamos vivos vamos a gustar la muerte. El Señor sabe por qué, nosotros no lo entendemos. Muchas veces porque no tenemos la capacidad para pasar esas cosas. Otras veces la muerte porque hoy, porque no hablé por falta de tiempo del sellamiento, del comienzo, de las cosas que han pasado, que, ¿verdad? Vamos a tocar. Pero mantenernos. ¿Saben ustedes por qué? Porque aquí dice, hasta que se completara el número de los consiervos. Muchos de nosotros debemos morir. Gustaremos la muerte tal vez. ¿Saben ustedes por qué? Porque el Señor sabe cuán preparado tú estás ahora. Y para no arriesgar tu salvación, muchas veces el Señor prefiere que tú descanse ahora, sellado para vida eterna, antes de que vayas a la perdición eterna. Algunos, el Señor le devuelve más años de vida, como Ezequías. Ustedes recuerdan lo que pasó con Ezequías. Señor, pero por Dios, yo todo lo que hice bien, ayúdame, prolóngame mis días. Ahí está bien, te voy a dar 15 años más, Ezequías. ¿A qué lo dedicó Ezequías? A enseñar su grandeza, lo que había conquistado y todas las demás cosas. Cuidado. Claro. El sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos.
cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en la cueva y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Sexto sello. Si ustedes recuerdan unos acontecimientos, es más, yo le doy una analogía, ya casi estamos finalizando, le doy una analogía. Ustedes recuerdan las profecías del capítulo 24 del libro de Mateo, de Mateo, cómo el Señor en ese discurso comienza a establecer una serie de profecías que iban a ocurrir. Notemos que está hablando Jesús en Mateo 24. Ya estamos lejos de Jesús. Esto fue escrito alrededor del año 97 al año 100, el apóstol Juan, que la escribió. Y ahora, notemos lo siguiente. En la profecía de Jesús se habla de un gran terremoto. En la profecía de Jesús se habla del oscurecimiento del sol y la luna. En la profecía de Jesús se habla de la caída de las estrellas. Y todos debemos recordar esos acontecimientos. Allá en el 1755, ¿quién nos recuerda? Por historia, lo que pasó con ese gran terremoto de Lisboa, que fue un terremoto que tumbó puentes, tumbó edificios, hubo muchísimos muertos y se entiende, todavía se conoce como el gran terremoto en la historia. 1755, el día 1 de noviembre de ese año, el gran terremoto sacudió los cimientos. Sacudió. Pero ¿quién nos recuerda ese 19 histórica o en la historia denominacional? Ese 19 de mayo del año 1780, cuando la gente se levantó, cuando a media mañana comenzó a oscurecerse el sol. Se conoce como el día oscuro en la historia. Todo eso daba cumplimiento a las profecías que Jesús había dicho allá. Teológicamente, el estudio teológico los inventa con esto. Allá, lo que Jesús había dicho en Mateo 24, ahora 1780, tiene cumplimiento, el oscurecimiento del sol y en la noche, después de pasar un día oscuro que no se podía ver ni siquiera un papel blanco. Recuerde que por la noche la luna se puso roja como sangre, en cumplimiento de lo que el Señor había predicho en su profecía. Y no pueden olvidar lo ocurrido en el año 1833, la caída de las estrellas. De hecho, algunos preguntan, y tal vez si hay algunos de los muchachos allí, podrían preguntarse, bueno, pero ¿cómo cae una estrella? El Sol es una estrella, nos enseñan, de tamaño mediano y es 150 millones de veces mayor que la Tierra. ¿Qué pasa si una estrella como el Sol cae sobre la Tierra? La aplasta. Obviamente. Pero en aquel momento era lo que se estaba hablando proféticamente, era el hecho de que había un cambio de lugar de estrella, de un lugar a otro, estrellas fugaces, la caída, por eso se habla de caída de las estrellas, 1833. Todas esas fechas que acabo de dar nos llevan porque el sello 6 y 7 tienen que ver con dos acontecimientos, como las dos primeras iglesias. Recuerden que la iglesia de Éfeso y Esmirna llegaba desde el año 31 hasta el 538. 31 hasta el 100 y del 100 al 313, perdón. Recuerden eso, esas dos iglesias, que comenzaba con el evangelio puro y seguía con las grandes persecuciones hasta Diocleciano en el año 313, ¿verdad? Se refería a la iglesia pura, apostólica, en el año 31 hasta el 100 y luego a lo que pasó del 100 al 313 con la persecución. Ahora, el sexto y el séptimo sello hace
una referencia a esos grandes acontecimientos en los cuales aparece ahora el año 1844 como esta iglesia, pero que llega hasta el final con el regreso de Cristo, cuando hablemos de el séptimo sello. No lo olvidemos, ¿eh? Así como pasó con las primeras dos iglesias, Éfeso y Esmirna, también está o pasa lo mismo con el sexto y el séptimo sello. Ahora, veamos, cuando nosotros hablamos de este sello, noten que estos grandes acontecimientos han de suceder, pero no podemos pasar por alto el hecho de que lo ocurrido, lo ocurrido. Lo ocurrido es que es aquí cuando usted escucha que dice en el verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron. ¿Cuándo va a pasar eso? Ustedes lo saben. En la segunda venida del Señor. Por eso es que les digo que el sexto y el séptimo sello están mezclados. Llega desde lo que se llama el juicio investigador, que comenzó cuando 1844, y que termina con ¿qué? Con el regreso de Cristo, cuando el Señor deponga sus vestiduras sacerdotales, diga hecho es, entonces pase del lugar santo al lugar santísimo. Allí ocurre este hecho. Y si pasamos para ya ir finalizando al séptimo y último sello, dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los 4 vientos de la tierra. ¿Qué significan los 4 vientos? Significa la tierra completa, toda la tierra. Es decir, los 4, en este caso, dice que los 4 ángeles se ponen de pie, que están de pie para detener, para que no se le haga daño todavía. Todavía falta un poquito. Qué bueno hubiese sido poder hablar de tiempo de gracia. Qué bueno hubiese sido hablar del tiempo previo de angustia y el tiempo de angustia. Qué bueno fuese hablar del sellamiento. Qué bueno sería hablar toda una noche de ley dominical, que lo voy a tocar un momentito, jueves y viernes, pero qué bueno es tocar eso para que se nos abra más todavía el entendimiento. El rollo se enrolla, se encoge el cielo no se puede encoger. Es que la majestuosidad hace del segundo regreso del Señor, da esa apariencia de que todo ahora se opaca, todo lo que vemos, y lo que vemos es la gloria grande, la manifestación gloriosa del regreso de Cristo Jesús. Cuando yo hablo de este acontecimiento, yo recuerdo que hace muchos años, yo cuando estoy dando algunas veces conferencias, lo titulo, cuando hablamos de este séptimo sello, lo titulo invasión extraterrestre. Y llamo la atención, ustedes todos saben por qué. Porque llama la atención un título como este, la gente se pone expectante, ¿no? Invasión extraterrestre, y mucho de lo que tenemos cierto escasos conocimientos, y lo que tienen muchos todavía, que hablamos de ovnis, objetos voladores no identificados y demás. Nos fascina eso, y entonces al fascinarnos eso, entonces pensamos en que nos visitan de otro mundo, de otras galaxias, de otras vías lácteas, y entonces eso nos llena de ver qué ocurre, cuándo aparece y todas esas cosas. Pero el séptimo sello, que es la segunda última fase, nos presenta un silencio.
Y déjenme leerlo. Después de esto vi a cuatro ángeles. Ya lo dijimos. El verso 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. A mí me llama la atención porque si ustedes ven en el primer texto del capítulo 7, al final dice, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y ahora vuelve y dice, no hagas daño, clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de no hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, dice otra vez. Y oigan cómo sigue, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Parece que los árboles, porque los repite. Cuando yo tengo mucha prisa en hablar, tiendo a querer decir muchas cosas y entonces a veces cometo el error de equivocarme con frecuencia. Me refiero a equivocarme no en conceptos, sino más bien en querer decirlo. Y árboles, cuidado, cuiden los árboles, protejan los árboles, hagan esto. ¿Y por qué tanto con los árboles? Daño al mar, daño a la tierra, pero los árboles no. Es porque los árboles puede ser un simbolismo de cada uno de los que se han mantenido firmes. Los árboles firmes significa una profundidad de la raíz. Esos árboles que a pesar de venir el viento están firmes porque sus raíces están profundas, que se mantiene a pesar de que las hojas caigan, se mantienen firmes, es prácticamente o probablemente un símbolo de la fortaleza en que están cimentados, eso que han de esperar al Señor como verdaderos hijos de Él. Pero ahora habla de los 144,000, simbólico o literal, un grupo especial. Y se habla de las 12 tribus y se distribuye 12,000 por tribu. Ya usted se puede dar cuenta que no puede haber literalidad en un concepto como esto. Porque si solo se van a salvar 12 de cada tribu, 12,000 de cada tribu, solo serían salvados los 144,000, como piensan algunas denominaciones religiosas. Sin embargo, si usted sigue leyendo, en el verso 9 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron ante sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y tenemos esta conclusión. 144,000. Grupo especial. Y se toman algunas características para hablar de ella. De los 144,000, no hablaron mentira, no se mancharon, etcétera, etcétera. Mantuvieron sus ropas blancas. Y luego de este grupo, ¿qué cree la iglesia? La iglesia tiene posiciones, pero no tiene una posición. Incluso la señora White es categórica, afirma no prediquemos en lugares que puede ser controversial con relación a este número. Es lo que dice, no es que no sepamos, no es que no investiguemos,
no es que no demos un seminario, no es que no nos preocupemos por saber todo lo que significa las escrituras, está hecha o está escrita para nuestro conocimiento, para nuestra sabiduría. También esto los 144,000. Ahora, ¿quiénes son? Los que derramaron sus vidas en la Edad Media, los que están viviendo en este tiempo, que han dado después de la ¿cómo se llama esto? Lo que sucedió con los nuevos líderes de la iglesia, el despertar religioso, la reforma, era la palabra que buscaba con la reforma religiosa. ¿Serán estos nada más o serán los que han de estar vivos hasta el tiempo del fin? Una de tres posiciones usted puede asumir. Y hay algunos que se van porque esto es para el tiempo del fin, otro que los mártires. Bien, perfecto. Ahora, yo tengo un concepto que tal vez pudiera ser un concepto muy simplemente propio y quizás muy particular. Porque yo digo, bueno, yo quisiera ser, ojalá pudiera ser de los 144,000, dependiendo de qué grupo lo situemos. Pero si no pudiera ser y fuera parte de la gran multitud que está detrás y que está también frente al trono, yo quisiera por lo menos estar en ese lugar. En ese lugar. Sí, mi anhelo no es seguir luchando por estar hasta allá, por estar en el cielo, sí, pero no por, ojalá pudiera estar entre los 144,000, depende del concepto que tenga. Ahora, si no, yo me conformo con ser de la gran multitud. Los que estaban vestidos de ropas blancas, los que triunfaron, los que muchos de ellos dieron sus vidas también, los que murieron en la fe, los que se mantuvieron firmes, los que buscaron de Dios con temor y temblor, los que tuvieron que pasar vicisitudes, hambre, pestes, de todo por mantenerse fiel. Eso también forman parte de la gran multitud. Yo quiero ser, aunque sea de la gran multitud. Y esto está reservado, este sello, este último sello que significa el derramamiento después de todo lo que ha de suceder, de todos los grandes acontecimientos, que de hecho, permítanme decir por si acaso, los acontecimientos no están en un orden específico. No se le está diciendo primero tiene que cumplirse este, después aquel, después aquel. No, no tienen ese orden. Pero también decirles que así como no tienen acontecimientos, las cosas que pasen, sobre todo las plagas que tal vez vayamos a ver mañana, no son universales. Es decir, no tienen que estarse dando la plaga tal en todo el mundo al mismo tiempo para yo decir apocalipsis. No tienen que estarse dando simultáneamente. Las plagas pueden estar dándose de manera localistas en algún lugar en los Estados Unidos, en Oceanía, en el África, una plaga de tal cosa, y es parte del cumplimiento de las escrituras. Yo quiero reiterarle mi posición. No nos preparemos para acontecimientos, preparémonos. Mantengamos viva nuestra fe, luchemos por mantenernos firmes como árboles bien plantados, como dice el salmista, mantenernos firmes, nuestros pies enhiestos en la fe, no nos turbemos, no nos vayamos para ningún lado. Y si usted en algún momento pensó irse, este no es el momento, ya le pasó. Este es el momento de su consagración, este es el momento de su entrega, este es el momento de esperar al Señor. No vaya para ningún lado. Esta es una embarcación que está siendo dirigido por un comandante, por un capitán, y esta embarcación no naufragará, no se irá. Óigame, si la embarcación, usted está dentro de esta embarcación, y si la embarcación parece que se va a uno de los lados, quédese dentro de la embarcación, no se tire, quédese ahí. Y si usted cree que se va hacia adelante y se va a hundir, quédese ahí, no se va a hundir. Quédese en la embarcación. Esta es la embarcación. No importa. Cristo viene a buscar un pueblo. Y tú y yo somos parte de ese pueblo. Mantente firme. Que el Señor te bendiga. Ojalá podamos seguir luchando hasta ese encuentro final y que podamos vernos en el reino de los cielos. Amén. Amén.
Gracias, pastor, por un tema muy interesante. He escuchado también decir que los 144,000 creían lo del cántico de Moisés. No sé si usted había escuchado esa versión. Por eso les digo, usted escoge, nos da para escoger en qué lugar nos situamos, porque la iglesia no se sitúa radicalmente en una posición. Ahí estamos. Exacto. Bueno, yo digo lo que usted dice. Yo quiero ser, aunque sea de aquel gran grupo que era incontable, quisiera estar ahí. Mi hermano Rincón, mi hermano Rincón, yo quiero estar aunque sea ser el último, pero ahí. Aunque sea cerrar la puerta. Sí. Oye, Samuel, sí mismo. Aunque sea cerrando la puerta, dice Samuel. Claro, Qué claro. Bueno. Claro. Ok, vamos a darle al pastor, gracias por el tema tan interesante. Y mañana, todo lo que estén conectados, mañana volvemos otra vez a nuestra semana de oración con más fe. Creo que hemos aprendido muchas cosas muy interesantes que nos van a ayudar a nosotros. Cuando hablaba ahorita que dice, miren, cuando mataban aquellos fieles cristianos, aumentaba más el número. Claro, Y yo recuerdo de cuando Juan Hus fue quemado vivo, amarrado en una hoguera, y así quemándose, él cantaba mucho más fuerte. Oye, eso dejaba a todo el mundo totalmente, ¿cómo le digo? Sorprendido. Y las cenizas de sus cuerpos, queriendo que la gente se olvidara totalmente, la lanzaban a los pequeños arroyos para que fuera hacia el río, después hacia el mar, y no se daban cuenta que lo que estaban haciendo era que con eso estaban propagando la palabra del Señor por doquier. Claro, ¿Es así? Claro, es así. Así que gracias por ese tema tan interesante, y así le vamos a pedir al pastor que termine con una oración. Amén. Amado Señor, muchas gracias una vez más. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por la oportunidad de conocer cada día más tu palabra. Gracias, Señor, porque estos conocimientos nos motivan para mantenernos firmes. No queremos estar aquí por un u otro acontecimiento, sino porque te amamos y porque nosotros hemos comenzado a caminar con pasos firmes y queremos vernos coronados por ti con la corona de vida eterna. Ayúdanos, Señor. Permítenos seguir hacia adelante. Permítenos estar firmes. Permítenos, Señor, que no haya movimiento de nuestra fe, que la mantengamos siempre firmes, y que tú, Señor, nos ayude, nos fortalezcas, nos aumente cada día más nuestra fe y nos ayudes a ser testimonio público de ella en medio de la sociedad en que nos ha tocado vivir, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos, en los lugares donde frecuentamos o pernoctamos. Que tú, Señor, nos ayude, por favor, a tener ese crecimiento y esa actitud de representarte dignamente donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén.